podcast más a Nueva York. Hoy podcast en directo, noche electoral en Estados Unidos y noche electoral en Nueva York. Simplemente no os voy a contar nada que no sepáis de las elecciones, ni por supuesto el resultado, porque no lo sabemos. Esto está muy reñido. Hace unos minutos he intentado hacer una emisión en directo por Periscope. No ha sido posible, ya que la poca solvencia técnica de mi teléfono móvil ha hecho que se bloquease y quedando la emisión. Pero trataba de enseñar un poco el entorno en el que me encuentro, que es la zona del Flatiron District, aquí en la confluencia de Broadway y la Quinta Avenida, junto al Madison Square Park y a los pies del Flatiron Building, porque realmente desde aquí hay una vista privilegiada del Empire State Building, ese icono neoyorquino de siempre, y donde hoy se están proyectando sobre la fachada del edificio, por lo menos esta fachada sur que enfrentada hacia el Bajo Manhattan, hacia el sur de Manhattan, pues imágenes pues alegóricas a las elecciones, y también de vez en cuando nos van mostrando cómo van los escrutinios hasta ahora. Aquí en Estados Unidos los colegios electorales cierran a distintas horas. Unos han cerrado a las 6 de la tarde, otros a las 7, otros a las 8. Aquí en el estado de Nueva York se cierran a las 9 de la noche. Ya dentro de un minuto exactamente, son las 8:59 hora de la costa este de Estados Unidos. Y supongo que cuando se cierre ahora el colegio, empezarán a salir ya los primeros escrutinios en esta apretada carrera electoral hasta la fecha. Desde las 6 de la tarde, ya consultando el New York Times, se podían empezar a ver los primeros, pues como realmente ha empezado Trump pues ganando muchos estados, o por lo menos encabezándolos, pues esos estados más rurales, ¿no?, que se esperaba, ¿no?, donde pues ese discurso político suyo arraigara más. Veremos qué pasa cuando entren en liza los estados importantes. Creo que, visto que Florida, que es uno de los grandes, estaba ahí la cosa muy disputada, y veremos ahora qué pasa con Texas, California, Nueva York. Seguramente si estáis escuchando el podcast en directo podréis estar recibiendo la misma información que puedo tener yo, incluso más, ya que me encuentro aquí a pie de calle, pues para palpar un poco el ambiente. A estas horas de la noche aquí en pleno Manhattan se respira un ambiente bastante tranquilo. Mucha gente aquí se está concentrando pues para ver esas proyecciones sobre el Empire State. Supongo que los más afines a los dos candidatos principales estarán pensando qué hacer. Están ahora pues un poco a la espera, a ver cómo va eso, para, en caso favorable, dirigirse. Pues no sé dónde tendría pensado Trump reunirse. Sé que la campaña de Clinton, su lugar en caso de que fuese favorable el resultado, irían al Javits Center, es ese centro de exposiciones que está en la calle 34, creo, con la 34 o 32, con la 11ª avenida, al lado de los Hudson Yards, cerca, ya casi en el río Hudson, West Side. Y bueno, ahí supongo que la noche todavía, yo dudo que hasta mañana por la mañana incluso sepamos el resultado definitivo, ¿no? Y veremos qué ocurre. El ambiente es tranquilo, se ve helicópteros un poco supervisando. En la calle no aquí no se ve ni una sola, ¿vale?, ni un solo agente de policía, que estarán, supongo que, en los lugares que os he contado. Y como trataba en el podcast anterior sobre pues la mecánica del voto, esta mañana he podido acercarme a un colegio electoral al lado de mi casa para ver un poco cuál era el funcionamiento.
Y yo creo que es momento por lo menos para darlos las pinceladas. Si bien habrá habido corresponsales de prensa que lo habrán descrito, pues bueno, este podcaster aficionado también puede contar esas cosas de primera mano. Bien, los colegios electorales, pues en este caso era un local pequeño, ¿no? Dentro de en un edificio, pues supongo que es destinado a fines culturales, sociales del barrio. Y bueno, pues a la entrada hay una mesa con unos agentes a los que los votantes muestran su identificación y sobre todo, para empezar, lo que es la tarjeta de votante registrado, que es donde les indica, pues supongo que el distrito electoral, la mesa en la que les toca, y desde ahí les dirigen a las distintas mesas donde se encuentran los agentes o trabajadores de las elecciones de los que os hablé en el podcast anterior, con las listas de los votantes. Allí es donde supuestamente tienen que identificarse con documento válido, que aquí en Nueva York es un documento, cualquier documento de identidad con fotografía, es decir, tarjeta de identificación, carnet de conducir, pasaporte, etcétera. Y allí les buscaban en el listado donde tienen que firmar bajo su propia firma, que ya estaba escaneada, que fue escaneada pues bien mediante el proceso voluntario de registro, o bueno, pues la gente cuando se hace el carnet de conducir os contaba que puede directamente ya registrarse para votar y echar ahí la firma, y pues tienen que firmar en la casilla debajo, y se supone que las firmas tienen que coincidir, ¿no? Una vez comprobada la identidad y que el votante está correctamente registrado para votar, les dan la papeleta, the ballot, que es un póster realmente, un tamaño indefinible, indescriptible, que va metido a su vez como una especie de carpetilla de cartón también, se llama sleeve, la manga, que la oculta, ¿no? Entonces, con esa carpeta de cartón y la papeleta grande también, que es un cartón también, una cartulina, pues yo creo que como de unos 12 centímetros de ancho por unos 48 de alto. Con eso, los distintos agentes del colegio electoral dirigen a los votantes a estos distintos atriles que digamos, para preservar la privacidad del votante, donde ahí ya tienen que marcar la papeleta en unas casillitas ovales el candidato elegido en las distintas consultas que se presentan en esa elección en cada lugar. En este caso en Nueva York he podido ver que se presentaban, pues evidentemente, los 4 candidatos a la presidencia por distintos partidos, eso sí, porque no solo hablamos del Partido Demócrata, Republicano, el Partido Libertario y los Verdes. Existen otros partidos, como el Partido Conservador, el Partido de las Familias. Pues esos partidos se supone que van en coalición con los partidos grandes, y por ello presentan también su candidatura como presidente, pues a los candidatos principales. Hay que tener cuidado porque puedes votar a los candidatos mediante varios de los partidos. Supongo que eso tendrá, digamos, relevancia a la hora de la asignación de fondos a los partidos, etcétera. También otros se votaban senadores para el Senado, la Cámara de Representantes, creo que también es Senado estatal, y también en la página de atrás a los jueces del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Nueva York. Ahí el votante debía elegir hasta 7 jueces propuestos por los partidos políticos para formar parte de ese Tribunal Supremo del Estado. Me consta que en otros lugares se eligen otros
candidatos como fiscales de distrito, el sheriff del condado, todo tipo de cargos públicos. Puede ser un poco lioso incluso a veces si no estás un poco al tanto, pero bueno, yo supongo que eso ocurrirá como en todas partes. El votante conoce de candidatos principales. Después de cierto nivel, supongo que el votante, igual de aquí que en otros lugares, es partisano y señalará todos los candidatos del partido que sea de su cuerda. Una vez rellenado ese, pues marcadas con un bolígrafo que existe en esos atriles que preservan la intimidad del votante, ¿no? El anonimato, la privacidad de su voto, pues con esas grandes tarjetas se dirigen a unas máquinas, unos escáneres, donde un funcionario o un agente electoral, no sé cuál es su atribución legal, y con ayuda del votante insertan en la máquina su ballot y se supone que ahí ya el voto queda contabilizado. Se ha leído que ha habido máquinas que han tenido problemas técnicos, por ello las máquinas cuentan además con una especie de urna para que en caso de que no funcione la máquina se depositan ahí dentro de esa urna y se supone que después los votos serán pasados por el escáner. Eso es básicamente la mecánica y también la tradición de que a la salida de los colegios pues al votante se le da una pegatina para que muestre orgulloso que ha ejercido su derecho al voto. Eso es algo que esta mañana aquí en Manhattan se veía mucho, ¿no? Gente en el metro con su pegatina de haber emitido su voto. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar en este podcast improvisado, emisión en directo de Un Minuto en Nueva York. Aquellos que lo escuchéis ya en formato podcast, en diferido, esta información complementará a la que es, seguramente ya sabréis en un momento cuál es el resultado final. En este momento ya os digo, todavía está todo en el aire. Nadie se atreve a pronosticar un resultado y bueno, hay un ambiente de incertidumbre aquí. Aquí en pleno Manhattan se mezcla la gente que pues está después del día de trabajo, está tomando algo, cenando algo por ahí, los turistas despistados o no despistados, pero que están haciendo sus fotografías al Empire State, aprovechando la ocasión en esta jornada decisiva y supongo que de algún modo histórico, ¿no? En la historia de cualquier país, ¿no? Con la elección de su presidente número 45. Muy bien, pues con este ambiente de fondo de una ambulancia pasando, un fijo en estos podcasts, o vamos a dejar el podcast por ahí. Si hubiese algo extraordinario podríamos hacer otra emisión en directo, pero bueno, hasta aquí el podcast de mañana. Será otro día y ya el resultado será probablemente por todos conocido y ya habrá tiempo para comentar que los analistas y analistas políticos emitan sus impresiones y veredictos. Gracias como siempre por escuchar el podcast. Disculpad si el sonido no es el mejor. No estoy grabando con la habitual grabadora digital con la que se graba este podcast habitualmente, sino con el teléfono móvil y unos auriculares de muy dudosa calidad. Y bueno, creo que la actualidad manda y merece la pena. Como siempre, gracias por escuchar, un saludo y hasta el próximo podcast.